¿Qué tal, amigos de la Gaceta de la Iberosfera? Bienvenidos a este foro que hacemos para hablar sobre Venezuela. Se encuentra el país en una situación, política, si es que todavía cabe la palabra, muy poco, pero podemos decir que hay un ambiente político bastante difícil de entender para quienes no están en el país, para quienes no lo han vivido. Actualmente estamos a días de que se celebren lo que el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, llama elecciones parlamentarias. Sabemos bien que se trata de un fraude, uno de tantos que se han celebrado a lo largo de estos 21 años de chavismo en ese país. Y para conversar al respecto, vamos a enlazarnos con venezolanos que son bastante conocidos y que son de casa, porque están también colaborando aquí en la Gaceta de la Iberosfera como columnistas y cada semana nos presentan sus análisis para entender un poco mejor la realidad del país. Hoy nos acompaña desde Panamá Nitu Pérez Osuna, desde Alemania Daniel Lara Farías y desde Venezuela, desde Caracas, Neomar Hernández. Voy a darle la bienvenida a todos, pero quiero comenzar con la dama, con el ícono de la televisión venezolana, Nitu Pérez Osuna. Nitu, ¿cómo estás? Hola, un gran saludo para ti. A ti te encanta decirme eso, pero yo te lo agradezco porque yo sé que es una broma eso de ícono, ¿no? No, No, yo sé que sí. Además, encantada de estar con estos dos grandes, no solamente colegas y compañeros, porque hemos sido compañeros en Radio Caracas Radio, sino que son mis amigos. Y son mis amigos además en la lucha. Les tengo un infinito respeto. Eh, Completamente metido dentro de la realidad venezolana y te lo agradecemos enormemente, de verdad que sí. Yo creo que entre otras cosas porque has podido observar cómo la izquierda o los progres o como quieras llamársele avanzan por el continente y más allá. Ya llegaron a España, han llegado a Italia. Esto es algo que avanza y que hay que ponerle un parado lo más pronto posible. Bueno, mira, yo creo que el tema para el que me convocaste o que nos convocaste es un tema elecciones o consultas, ¿no? Y bueno, correcto. yo solamente te quiero decir que fraude gigantesco. Yo poco hablo del tema, creo que la Asamblea Nacional es fraudulenta y creo que la consulta es algo absolutamente superficial. Porque lo profundo es que digan lo que digan, la reconozcan o no la reconozcan, diga lo que diga la Comunidad Europea, los Estados Unidos y los aliados. Ya Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han dicho que la Asamblea Nacional va, que no le importa absolutamente nada, no les interesa la pandemia, no les interesa nada de lo que esté sucediendo, que eso va, que se van a elegir y que va a ser el nuevo Parlamento venezolano, aunque hayan violentado la Constitución porque cambiaron su ordenamiento, el número de integrantes, etcétera, etcétera. Eso no les importa, esa va a ser, y ya han anunciado incluso algunas de las cosas que van a hacer antes de haber instalado esa asamblea, como por ejemplo, hoy o ayer, el señor Jorge Rodríguez, el mismo que eh, diseñó los fraudes en Venezuela y exportó al mundo entero, ha dicho junto con Iris Varela, la mujer que maneja las penitenciarías venezolanas y las ha convertido en peores antros de lo que eran para que salgan y entren los maleantes a cometer delitos en las calles. Bueno, han dicho que a partir del 5 de enero todos los opositores que pidieron sanciones y aquellos diputados que no entreguen credenciales, etcétera, etcétera, esos van a ir presos y acusados por narcotraficantes. Así que ya sabemos exactamente hacia dónde se está enfilando el país y es a recrudecer aún más la tiranía, el totalitarismo. Ujú, Eso es lo que yo veo. claro. Lo demás es superficial, eso es lo profundo. Gracias, Nitu. Daniel Lara Farías, bienvenido. ¿Qué nos puedes decir de Gracias. estos temas que nos convocan hoy? Primero del fraude parlamentario que se planea para este domingo 6 de diciembre y después un poco de la consulta. Para empezar, después vamos a poder profundizar. Claro, no, yo lo que pienso es que no hay manera alguna de discutir sobre participación
en un escenario como el venezolano. Yo creo que he manifestado una especie de carta de principios personal a la hora de explicar y de evaluar a Venezuela. Y yo parto de 3 puntos. Número uno, no hay en Venezuela una situación política, por lo tanto no hay espacio para la actuación política. Y eso es así porque no tenemos a una fuerza gobernante que actúe desde la política, sino que actúa desde el crimen. Es una organización del crimen transnacional. Y siendo una organización del crimen transnacional, no se puede actuar ante ella con acciones políticas, porque sería, o sea, no cabe la política frente a una acción delictiva. Cuando hay una acción delictiva, lo que cabe es una acción policial, una acción de fuerza para detenerla. En tercer lugar, ya visto que no hay espacio para la política y ya visto que tenemos una fuerza del crimen organizado en el poder, tenemos el tercer punto fundamental, que es que no hay oposición en Venezuela. En Venezuela no hay, ahorita no ha habido antes, y durante estos 22 años lo que hemos tenido es la construcción de un sistema que yo llamo un sistema chavista, porque lo es, donde la oposición es una construcción del propio régimen, quien se hizo y fue tallando a lo largo de 22 años y fue construyendo una oposición cada vez más a su medida, con distintos desgajamientos durante estos 22 años, y vas quitándole capas, una especie de cebolla, hasta el momento que llega a tener esto que tienes ahorita. Quiere decir que los opositores que no están participando en las elecciones del 6 de diciembre son más opositores que estos. No, esos son otras capas de la misma cebolla. Pero si algo es cierto y si algo resultará de los procesos electorales que vienen, es que habrá, en efecto, una oposición bajo contrato por los próximos 5 años para actuar dentro de ese sistema. Y hay una parte de esa oposición que quedó cesante y que pasarán a cobrar el paro forzoso laboral, que los llevará a andar girando por el mundo, a buscar de qué vivir, vendiendo la idea de algo que ellos hicieron y que en realidad queda perfectamente claro a la vista de los resultados que no fue otra cosa que una inmensa farsa. ¿Se convertirá en algún momento la oposición en disidencia? A mí me gustaría, si me lo preguntas a mí, ¿no? Es imposible que estamos hablando del árbol envenenado. O sea, está envenenado el árbol, está envenenado el tallo, las hojas y los frutos. Yo considero que lo que se necesita en Venezuela es una oposición genuina, y no creo que del conjunto de esa oposición pueda decir, no, mira, ya decidimos no ser más una oposición fake, ahora vamos a hacer una oposición genuina. Yo creo que quizás, porque los procesos humanos son así, es imposible hablar de absolutos, que de esa oposición podrían salir algunos actores que en determinado momento decidan actuar de forma genuinamente opositora. Y estoy seguro además que fuera de ese sistema se han quedado muchos actores, unos porque no han participado, otros porque no han estado dentro del país, dentro de ese sistema, ni siquiera dentro de la política, y otros porque ni siquiera habían nacido cuando esto arrancó. En tal sentido, yo creo que en efecto sí, podría haber una oposición genuina, no ahora, no mañana, no el día siguiente de las elecciones, pero como todo en estos procesos, ocurrirá en algún momento. Gracias, Daniel. Neomar Hernández desde Caracas, gracias por acompañarnos. Sabemos que el Internet en Venezuela es temperamental. Hoy está de tu lado. Como la fuerza en la guerra de las galaxias, hoy está de mi lado. Gracias, Joel, gracias a Nitu y a Daniel, grandes amigos y queridos compañeros de lucha siempre. Sí, yo me iría por lo sustancial. Cuando uno habla de una elección, ¿qué importa en una elección, más allá de los candidatos? Que haya disposición de una ciudadanía, de un país, a acudir al llamado de la elección, es decir, que haya disposición a votar. ¿Y cuál es el retrato que yo puedo panear desde Venezuela y desde Caracas en específico in situ sobre el tema de las elecciones
supuestamente a convocarse o a realizarse en este domingo, el 6 de diciembre. Bueno, que nadie está pendiente de eso, salvo los 3 o 4 gandules que andan haciendo campaña para el chavismo, ¿no? Y que, por cierto, hacen un show bastante lamentable. ¿Quién está pendiente, si nos vamos a la otra acera, de la elección alternativa, de la consulta alternativa que ha propuesto Guaidó? Bueno, los 3 o 4 vagos que también se han empeñado en esa iniciativa, diciendo que esa es una opción moralmente superior, que es que en Venezuela hay todavía espacio para una segunda consulta después de la experiencia que ya tuvimos con la primera hace 3 años, aquella que convocó al país y que pretendía más o menos lo mismo, consultar sobre 3 temas que si tú los desgajas y si tú los analizas a fondo, son más o menos los temas que siguen poniéndose en relevancia en esta supuesta segunda consulta. Si vamos, la pregunta sobre la disposición a luchar de la oposición, o sea, ¿cómo tú le vas a preguntar a la ciudadanía si debe o no debe luchar la oposición? La pregunta sobre si las elecciones que hace Maduro son fraudulentas o no son fraudulentas, y el llamado a una comunidad internacional que ya se nos dijo hace 3 años lo mismo, que se hacía una consulta popular para que la comunidad internacional sacase su pluma, tomase nota de los problemas que había en Venezuela, y si es un historial de agravios y dijese, bueno, sí, ahora sí vamos a tomar cartas en el asunto sobre el caso venezolano. O sea, es completamente un disparate. En ese sentido, cuando tú metes en el microscopio tanto el llamado que hace el chavismo como el llamado que hace la llamada oposición de Juan Guaidó, pasa lo mismo. La gente desoye los 2 llamados. La gente no presta ninguna atención a esos 2 llamados porque hay urgencias que son prioritarias para la vida común y cotidiana de esa gente. Eso es lo que está ocurriendo en Caracas, y asumo que en Venezuela, a pesar de que tengo rato que no salgo de Caracas por la pandemia y por otras motivaciones, pero lo que está ocurriendo acá es que nadie está prestando atención ni a lo del domingo ni a lo que viene después del domingo, porque la elección que ha convocado Guaidó, entiendo, es continuada. Dura una semana y después hay de varios días, y sí, después es virtual por varios días, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Ahora bien, Omar, también hay que tomar en cuenta que, bueno, según la encuestadora Megaanálisis, ella ha dicho que, por aquí lo anoté, que el 14%, esto es una encuesta del 12 al 21 de noviembre pasado, dice que el 14% participaría en el 6 de diciembre y hasta un 8% en la consulta. Efectivamente, Guaidó todavía llama menos a la gente a participar que el madurismo, ¿no? Pero yo cuando veo estas cifras, que el 14 me parece altísimo todavía, entiendo que es que Diosdado, Maduro y compañía se han dedicado, además, sobre todo Diosdado, a decir, el que no vota no come. Es decir, el que no vote no le llega a su cajita clap. El que no vote, y de eso yo creo, Neomar, que tú nos puedes hablar mucho, el que no vote no le llega más la ayuda del Plan Patria. Para explicarles un poco a los que nos están siguiendo en este momento, el Plan Patria es una página donde la gente se mete y tiene que contestar correctamente varias preguntas. Y además es constante, ¿no? Entonces, ¿es el señor Chávez el comandante eterno? Sí. ¿Es Nicolás Maduro el hombre más importante de Venezuela? Sí. O sea, te estoy poniendo unos ejemplos, ¿no? Tienes que contestar un ideario, y si tú pasas eso, entonces tú puedes ser beneficiario de algunas misiones, porque vamos a estar claros, no hay sueldo mínimo que aguante, no hay nada que aguante en Venezuela, cuando $1 es 1.000.000 de bolívares, ¿ok? Entonces, estas ayudas, son estas misiones lo que hace que la gente coma. Si Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, dice el que no vote no come, significa que los empleados públicos, que son muchos, salen a votar. Ahí está parte del 14%. Todos los que son beneficiarios de la abuela del barrio, la mamá del barrio, los niños de no sé qué cosa, todos esos tienen que ir a votar, porque si no les van a quitar. Y ustedes saben, y ya lo sabe el mundo, que Smartmatic y sus primos hermanos, estas compañías todas primas hermanas, saben con la captahuella quién vota y quién no vota, por quién vota y por quién no vota. O sea que efectivamente estas elecciones son unas elecciones fraudulentas, absolutamente fraudulentas,
porque están arregladas y acordadas tanto por el régimen como con sus aliados. Porque hoy leí esta mañana un Twitter de alguien que no recuerdo que decía una cosa maravillosa. Una cosa es la oposición al régimen y otra la oposición del régimen. Y lo que está actuando en estas elecciones del 6 de diciembre son las elecciones, es la oposición del régimen. Hay otra que ya pasó, que también estuvo, no sabemos cómo es la cosa ahorita, pero ha sido oposición del régimen, hecha a su medida. Eso era lo que quería acotar, que todavía me parecía muy elevado el número de 14% de participantes, y ya entendemos por qué, por una amenaza constante, un chantaje constante a la población. Daniel, a lo largo de estos años, gracias Nitu, a lo largo de estos años, Daniel, hemos escuchado en este discurso de propaganda que hace el régimen de Nicolás Maduro, y ellos te dicen, no, mira, aquí hay una democracia porque hemos celebrado 20, no sé cuántas elecciones a lo largo de los años, 25 elecciones a lo largo de estos años. ¿Desde cuándo empezó el fraude en Venezuela? Te quisiera preguntar, de todas las elecciones que se han celebrado en estos años, ¿cuál dirías fue la primera en la que el chavismo logró penetrar y manejar los resultados a su favor? Mira, el fraude electoral empezó en Venezuela con su historia republicana. Y no es un chiste. El primer elemento fraudulento en unas elecciones del cual se tenga noticia en Venezuela ocurrió en las elecciones para escoger al Congreso Constituyente de 1811 y ocurrió en el cantón de Carayaca, en el litoral central, el hoy estado Vargas, de donde soy nativo, donde, por cierto, en ese hoy parroquia Carayaca, es la zona donde ocurren más fraudes electorales de la historia de Venezuela desde siempre. Es decir, el fraude electoral, y creo que se ha visto con acusaciones en España, se está viendo con acusaciones en los Estados Unidos. El fraude electoral es intrínseco a cualquier proceso electoral porque son procesos humanos. Y el humano puede ser bondadoso, pero puede ser tramposo. Y donde hay un humano tramposo, va a haber una trampa electoral. El problema no es que haya o no haya fraude. El problema no es que haya o no un humano tramposo, ni un candidato que se robe unos votos o que intente trampear el resultado electoral. El problema es que en Venezuela hay un sistema criminal que una de sus principales instrumentos y armas es la elección fraudulenta, que no comienza. Y esto, yo cuando veo, que no sé si reír o llorar, cuando veo las argumentaciones en Estados Unidos con respecto al fraude, y por eso es que les doy tan poco valor a las mismas, lamentables, no poco valor, que no sería la forma. Veo que no van a terminar en lo que quienes están acusando el fraude quieren, que es en un reconocimiento de que las elecciones fueron fraudulentas y una repetición o una proclamación de Donald Trump como presidente. ¿Por qué? Porque para que ocurra un fraude, y lo sabemos los venezolanos luego de 22 años de experiencia viendo lo que hace el chavismo, es que el fraude no comienza ni ocurre el día de las elecciones. El fraude no está en Venezuela, en la mesa electoral, con una persona que cuenta más votos para un candidato o para otro. No, es que en Venezuela tenemos un registro civil donde existe una cantidad de gente que no sabemos ni dónde está. Es inauditable. El registro electoral venezolano, es que ni siquiera es el registro electoral, que ya sería grave. Usted puede agarrar el registro electoral de Venezuela y no va a conseguir a esos electores que allá aparecen, no va a conseguir dónde viven, no va a conseguir una firma en muchos casos, no va a conseguir una huella en muchos casos, porque esa oposición hecha a la medida del régimen tiene por lo menos 15 años permitiendo que ese registro electoral tenga, y tienen unas actas firmadas, las famosas actas de la traición, donde aparecen electores de más de 100 años, donde aparecen electores sin firma y sin huella, y aún así se les permite participar. Y por cierto, siempre, esos en particular, siempre participan. Eso ya es grave, pero hay algo mucho peor. Es que no es el registro electoral, es que es el registro civil. Es decir, el registro de los venezolanos que existen supuestamente en Venezuela registrados es inauditable. Al punto que todavía hoy no sabemos, bueno, ni tú, pero Josué sí sabe, no sabemos dónde nació Nicolás Maduro. Porque según él, se levanta en la mañana y nació en la parroquia Los Chaguaramos, al mediodía nació en la Candelaria y en la noche nació en Rubio.
Entonces, y el registro civil se lo permite. Y probablemente, si vamos a esos 3 sitios, en cada uno de esos 3 sitios habrá un Nicolás Maduro naciendo a la hora que Nicolás Maduro dice. Ya partiendo de allí, vemos que hay un sistema completamente tramposo y no vale la pena revisar lo demás. A mí no me importan las máquinas. A mí no me importan los testigos en cada mesa. A mí no me importa quiénes son los candidatos, si el candidato tiene dinero o no para hacer campaña, si al votante lo obligan o no a votar, si los datos en la sala de totalización son cambiados o manipulados, si el órgano electoral son 5 rectores chavistas u opositores, si hay observadores electorales internacionales o no. Porque habiendo todo eso y manteniéndose ese registro civil, ¿qué vamos a discutir aquí? Si en Venezuela votan fantasmas, si en Venezuela votan en vez de tener observadores internacionales, deberíamos tener unos cazafantasmas para que busquen a todas esas ánimas benditas del purgatorio que terminan siendo los electores en Venezuela y que terminan siendo los ciudadanos venezolanos. En un país donde además de eso se le ha otorgado cédula a cuanto delincuente ha pasado por el país de nacionalidades, inclusive españolas, donde usted puede ver cómo etarras que habían sido enviados a Venezuela bajo vigilancia por alianzas entre el gobierno de Felipe González y alianzas entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez para mantenerlos vigilados y fuera del país, se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho en Venezuela, inclusive actuando políticamente como activistas a favor del chavismo. Porque eso lo hemos visto todos estos años. Y ha pasado lo mismo con iraníes. Ha pasado lo mismo con venta de la nacionalidad de venezolanos de la nacionalidad venezolana a chinos, africanos, marroquíes, iraníes. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Por eso bueno, cuando yo entro en la cuestión de que si hay fraude o no fraude, digo, primero dígame usted si hay o no hay registro civil y después de eso me habla de lo demás, porque hay que partir del principio. Bueno, me corregirá Nito Pérez Osuna, pero un bandido como Alex Saab tiene pasaporte venezolano y ella no. Claro. Eso es el nuevo registro civil venezolano. Los bandidos tienen pasaporte, identidad, y los venezolanos nacidos en Venezuela no tenemos identidad. Y nos quitan los pasaportes y nos los anulan. Pero miren, hay algo que yo, para retomar el tema y para unir un poco a España con Venezuela, ¿no? Sí. Porque esto es un foro de la Gaceta. Leí esta mañana muy temprano que el expresidente... Perdón, Nito, perdón, te silencié el micrófono por accidente. No, que no vayan a decir que hay censura. A ver. Entonces, ya, entonces, ahora sí. Fíjate, cuidado y me está censurando. Mira, leía esta mañana que el presidente Aznar llamó a la unidad para presentar a la Unión Europea y al presidente electo Biden una propuesta contra Maduro. Y entonces, bueno, yo me puse a pensar y dije, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy absolutamente alineada con que hay que presentar una propuesta a la Unión Europea y bueno, y a los Estados Unidos, pero de la verdadera oposición, no esta que está secuestrada, no esta que está manipulada, no esta que está comprada. Porque el señor Aznar dice que llama a la unidad. Sí, claro, todos estamos de acuerdo en la unidad, pero la unidad para un objetivo que es salir de Maduro, no para cohabitar con Maduro. Porque yo creo que tiene que hablarlo un poco con que está ya, por cierto, en España, con Leopoldo López. Porque Leopoldo López ha dicho desde España, incluso, que en unas elecciones presidenciales él no vería ningún problema en que Maduro se lanzara, porque se le ganaría. Y resulta que Maduro, su cabeza tiene un precio de $15 millones. Está acusado de narcotraficante, está acusado de violador de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que va a participar en un acto democrático? Eso, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Daniel. Yo traigo a colación a lo que dice constantemente Enrique Aristigueta Granco, un líder fundamental histórico venezolano, que es el último sobreviviente de la Junta Patriótica que dio al traste con la penúltima dictadura, la del general Marcos Pérez Jiménez. Y él siempre ha dicho, porque él trabajó además mucho tiempo en el registro electoral, él dice
que para que en Venezuela vuelva a haber una elección, lo primero que hay que hacer es un registro civil nuevo. Lo ha dicho una y mil veces. Él dice que el registro civil actual, que es manejado por los cubanos, hay que voltearlo, hay que vaciarlo, porque ahí hay cubanos, iraníes, sirios, cualquier cosa, que no son venezolanos. Ahí hay gente inexistente, inventada para votar. Entonces, eso no se hace, por cierto, en 3 meses, ni en 6 meses, ni siquiera en un año. Vamos a estar claros. Esto lleva tiempo. Los venezolanos ya no sabemos ni cuántos somos, ni cuántos somos de verdad. Entonces, ni cuántos se han ido. Bueno, yo creo que se han ido, las cifras, digamos, conservadoras ya están hablando de 5,5 millones. Yo creo que se están quedando cortos, porque las últimas cifras hablan de que 500 venezolanos salen diariamente por Colombia. Producto de la pandemia, muchos se habían devuelto, pero ahora ya se sabe que al menos 500 diarios salen por Colombia, solo por Colombia. Bueno, esto era un poco lo que yo quería decir con relación a las declaraciones de Aznar, y quería ver cuál es la opinión de ustedes, porque sí, unidad, pero unidad para un objetivo. Claro. Bueno, hablando de lo que decías, unir a España con Venezuela, tenemos a Neomar Hernández que une a España con Venezuela, porque él es español y venezolano. Neomar, quisiera preguntarte también por esto que dice Nitu. La unidad es algo que a nivel internacional, te lo digo como extranjero, que durante muchos años simplemente vio como un espectador, más lo que ocurría de lejos, sin tener la profundidad necesaria para entender lo que ocurría. Pero lo que siempre se decía era, Maduro no cae porque la oposición no se pone de acuerdo, porque la oposición no está unida. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan necesaria es la unidad o tan conveniente, digamos, podría ser la unidad en este punto de la historia de Venezuela? Desde un punto de vista de la lógica, uno podría decir, oye, lo lógico es y lo procedente es que mientras más sumen a la causa de, por ejemplo, la caída de Maduro, esa caída va a ser eventualmente más probable. O sea, si tú tienes más personas empujando en ese sentido, habrá más posibilidades de que Maduro un día se vaya. El problema recae y va en el hecho de si realmente quienes se agrupan en torno a esa unidad quieren que Maduro se vaya, o mejor dicho, porque Maduro puede ser hasta circunstancial, quieren que el sistema sea desalojado. ¿Y a qué me refiero con el sistema? Pues me refiero básicamente a los usos, las costumbres, las instituciones, que aunque se pueda pensar que Venezuela es un país desinstitucionalizado al día de hoy, o sea, que no tiene realmente un tejido institucional, habría más bien, yo diría que pensar en unas instituciones a lo comunista, a lo chavista, a lo caótico, esas instituciones, esos usos, esas costumbres puedan ser perpetuadas en el tiempo. Yo siento que lamentablemente en nuestra oposición, esa oposición oficial, la que le ha sido vendida al mundo como la única que puede arrear los burros en Venezuela, la única que puede deponer a Maduro, hay intereses cruzados, cuando no francamente contrarios a la causa de la libertad y la democracia. Entonces, en ese sentido, esto de que la unidad porque sí y de que la causa de que el chavismo no haya caído es porque la unidad nunca ha sido perfecta, es mentira. De hecho, desde el punto de vista electoral, si quieres te lo puedo demostrar, la oposición tuvo unidad perfecta en el año 2015. De hecho, hasta el CNE del chavismo llegó a reconocer en las elecciones, dijeron sí, ustedes ganaron, pero el día siguiente, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? A desconocer en el plano de los hechos esa victoria electoral. Y muchos antes también la oposición ha tenido esos partidos que supuestamente existen acá, yo no sé realmente dónde existen, porque ya hasta la militancia partidista es un mito en Venezuela. Esos partidos se han puesto de acuerdo y han logrado coaligar listas de candidatos, han logrado coaligar alianzas de candidatos, de manera que eso es un poco un mito. ¿Cuál es el problema de fondo, Jovel? Para mí, se lo preguntabas a Daniel hace rato, con el tema del fraude, por ejemplo, con el tema de las elecciones en Venezuela. Mira, se sabe, al menos desde 2004, que cuando se hizo ese famoso referendo revocatorio que convocó incluso al Centro Carter a Venezuela, que convocó a la OEA con aquella presidencia que tenía de la OEA César Gaviria, se sabe que los testigos de la oposición o los representantes de la oposición frente a las negociaciones que se hicieron con el régimen, ya evidenciaban que primero se podía conocer
la secuencia del voto en la llamada herradura electoral venezolana. Es decir, ese captahuella que existe en Venezuela permitía determinar en tiempo real cómo votaba la gente, porque ese captahuella ya de por allí tenías la secuencia de por las horas, quién y cómo iba votando en cada uno de los centros electorales cuando tú lo contrastabas con la lista y la lista que firmaba la gente allí en los centros electorales. Se sabe que el registro electoral estaba absolutamente carcomido, cariado por todos lados. Y se sabe además que esos testigos, que esos representantes de la oposición no dijeron ni pío, hicieron mutis por el foro cuando les tocó poner sobre blanco sobre negro el hecho de las denuncias o los cuestionamientos al sistema electoral. ¿Qué dijeron en aquella oportunidad? No, es que si decimos eso se nos cae el discurso electoral en Venezuela y no podemos desanimar a la gente. Aquí lo importante es que la gente salga a votar, porque si algún día votamos en masa, vamos a ganarle a Chávez entonces, y todavía lo repiten con Maduro. Hasta hace nada lo repetían con Maduro. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo, Jovel? Una unidad que primero, uno no tiene claro si tiene consistencia de principios para deponer no a Maduro, no al fallecido Chávez, sino a las usanzas del chavismo, al sistema. Y número dos, una subestimación absoluta, yo no sé si por complicidad, por componenda, no lo sé, del adversario que se tiene enfrente, que es el chavismo. Hasta hace nada, y fíjate, bueno, no hasta hace nada, porque ¿cuál es el planteamiento de Guaidó? ¿Cuál es el planteamiento incluso que hasta hace nada tenía el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Pensar que aquí se va a dar paso por vía negociada a una elección. ¿Tú crees que el chavismo que hemos analizado nosotros, fíjate tú, si lo ponemos como punto de inicio, año 2004, tiene propósito de enmienda, tiene propósito de salir del poder a través de una elección? Bueno, eso es lo que dicen nuestros líderes opositores, que no, que con el chavismo lo que hay que, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, hay que tenderles un puente para que ellos puedan ser parte de una transición, porque hay un chavismo que es no corrupto, que hay un chavismo que es impoluto, hay un chavismo que todavía está santificado. Bueno, ese hay que incorporarlo, porque ellos algún día van a tomar la decisión de acompañar una transición a la democracia. Mientras tú tengas esa subestimación del adversario, mientras tú tengas esa incomprensión del fenómeno criminal que representa el chavismo, pues va a ser muy difícil conseguir una solución que procure un cambio en Venezuela. Va a ser enteramente difícil. Daniel, ¿hay verdaderos opositores en Venezuela? ¿Darías nombres? Sí, claro que los hay. Oscar Pérez fue un opositor genuino. El capitán Caguaripano, que se está pudriendo en un calabozo, es un opositor genuino. Las cárceles de Venezuela están llenas de presos políticos que son genuinos opositores y que lo han demostrado usando las armas que la República le dio para actuar en favor de la ciudadanía. O sea, eso es incontestable. En los distintos momentos en los que han tenido algunos venezolanos la oportunidad de ponerse del lado de la ciudadanía y de la República y de la lucha por la libertad, lo han hecho. Y lo que han recibido, y es allí donde entonces se ven las caras. ¿Dónde se ve cuando hay una oposición genuina? Y cuando se ve, además, la verdadera cara de esa oposición colaboracionista, cuando surge un opositor genuino. Cuando tú ves que sale un Oscar Pérez, y esto es una cosa que algún día llenará de infamia a toda esa clase política. Cuando aquí surgió Oscar Pérez en el año 2017, esa clase política que acompaña al chavismo en la labor de destruir Venezuela, condenó los hechos de Oscar Pérez. Lo trataron de loco. Lo señalaron de loquito que andaba por ahí haciendo quién sabe qué, de infiltrado, que fue el término que utilizaron. Y además de eso, de aventurero, porque no había espacio para estar tratando por las armas, porque nosotros estábamos en un proceso que habíamos logrado a través del voto, tal y qué sé yo. Eso ocurrió. Cuando asesinan de forma vil, ejecutan después de haberse rendido a Oscar Pérez y su grupo, una ciaga tarde de enero del año 2018, ni siquiera con eso fueron capaces de reconocer la lucha de Oscar Pérez. Y pasaron todos los meses que pasaron. Y la primera persona que reconoce a Oscar Pérez como un héroe venezolano es Donald Trump, en un acto hecho con venezolanos en Miami, donde inclusive incorporó y montó junto a su lado en la tarima a la madre de Oscar Pérez. Cuando tú revisas quiénes se pusieron a favor de la infamia en contra de Oscar Pérez, llamándolo inclusive terrorista dentro de esa oposición, quiénes se negaron a reconocer su lucha, inclusive cuando lo asesinaron, quiénes se negaron a denunciar su ejecución, es gravísimo, que fue en vivo y en directo, transmitido por los mismos ejecutados.
Se negaron inclusive a hablar del tema. Medios de comunicación hasta el día de hoy no han hablado de esa ejecución. Notables periodistas que ejercen el periodismo dentro de Venezuela ni siquiera mencionaron a Oscar Pérez y lo que ocurría. Pero son opositores y se les tiene como tales. Cuando tú revisas, cuando Donald Trump monta a la mamá de Oscar Pérez Matarrimi y reconoce el valor de Oscar Pérez y de sus compañeros, allí salieron todos a ponerse, se tatuaron el rostro de Oscar Pérez en la frente todos. Ese solo ejemplo te da cuenta de cómo un genuino opositor puede dejar al desnudo a todos los que son opositores falsarios. El ejemplo de Caguaripano, el capitán Caguaripano ejecutó más de una acción contra el régimen y en todas y cada una de esas acciones estuvo allí un opositor al servicio del régimen para denunciarlo y para detenerlo. Porque al capitán Caguaripano lo detiene la policía al servicio de un alcalde de Primero Justicia que es Carlos Ocariz. O sea, esas cosas que pasan bajo la mesa y que algunos intentan que uno olvide. Cuando uno ve la campaña por la liberación de Leopoldo López, porque el pobre Leopoldo López estaba preso, torturado, etcétera, etcétera, y vos que Leopoldo López sale como Pedro por su casa, de la misma cárcel militar donde se pudren cientos de presos militares que se han alzado contra el régimen. Uno no puede hacer menos que decir, bueno, ¿quién es el preso político genuino? ¿Quién es el opositor genuino? ¿El que se logró escapar o los que siguen allí en el calabozo? Pero la Nitu, quisiera preguntarte ahora por la intervención de la comunidad internacional, particularmente, a ver, comunidad internacional es algo muy amplio, pero a lo largo de estos años te has especializado en cubrir al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, y hay figuras que han hecho muchísimo daño a este proceso, como el señor José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué balance puedes hacer del rol que ha jugado este personaje y estos grupos, estas agrupaciones, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, en el proceso venezolano a lo largo de estos años? No te escucho. Ya, ahora sí. Ahora. Lo primero que yo quisiera decirte es que yo creo que la comunidad internacional es profundamente hipócrita con relación al caso venezolano. Mucho comunicado, mucha palabrería y poca acción. Y en medio de todo esto, el Foro de Sao Paulo y sus actividades avanzan y van copando de nuevo el espacio, no solamente latinoamericano, sino también ahora de Europa, ¿no? Hasta que nosotros no entendamos, lo primero que tendríamos que ver es quiénes son realmente los líderes de América Latina, porque es que yo creo que el problema es que hay una falta de liderazgo gigantesca. Algunos de los presidentes que están actuando en América Latina realmente son muy endebles, muy babiecos. Creen que solos ellos se pueden salvar. Y te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, yo respeto muchísimo al señor Iván Duque, pero el señor Iván Duque cree que él solo se va a defender. No, Colombia está a punto de caer en manos de la izquierda. El señor Piñera cree que él solo se va a salvar. No se van a salvar los chilenos. Aquí van a caer absolutamente todos si lo que se llama la derecha sigue tratando de salvarse cada uno particularmente, ¿no? O nacionalmente. A mí por eso me llamó mucho la atención un foro que vi hace unos días en Disenso, precisamente, que tiene que ver con la Gaceta, donde estaba el señor Abascal, María Corina Machado y el señor Eduardo Bolsonaro. Me gustó muchísimo porque digamos que ellos hablan de la Carta de Madrid como un primer documento contra el Foro de Sao Paulo. Un primer documento, pero que no se puede quedar en eso, no se puede quedar en un documento. El señor Santiago Abascal habló cosas muy interesantes, habló de estructuras permanentes para trabajar, para poder frenar el avance del Foro de Sao Paulo. Recordemos que el Foro de Sao Paulo nos lleva una ventaja de 30 años. O sea, son 30 años trabajando conjuntamente las izquierdas y los grupos subversivos
y ahora los grupos criminales, porque es que una cosa es que pudo haber nacido con una ideología de izquierda, pero terminó siendo un grupo criminal. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, es un grupo criminal, donde allí hay grupos subversivos, fundamentalistas, AMPA internacional, o sea, allí hay de todo. ¿Para qué? Para dominar al mundo. Entonces, yo creo que sí es importante quitarnos la hipocresía, o sea, desenmascarar a los hipócritas, no más exhortos, no más comunicados. ¿Qué vamos a hacer con relación a Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con relación a Nicaragua? ¿Qué vamos a hacer con relación a Cuba? Bueno, y yo les digo sinceramente, yo tenía una profunda esperanza en el señor Donald Trump, que por lo menos, como dice Daniel, oye, puso un genuino opositor en su sitial, como es el señor Oscar Pérez. Pero es que, ¿qué nos ofrece Biden hoy en día? Que va a reanudar relaciones con quién, con el que ha exportado todo este mal, que es Cuba. Entonces yo la verdad, o nos unimos los patriotas del mundo con o sin los Estados Unidos, veremos cómo hacemos, o sencillamente el mundo como lo conocemos se acabó. Porque esto es una lucha para acabar con la civilización occidental, acabar con la fe religiosa, acabar con la familia como la conocemos, acabar con las instituciones para imponer un sistema esclavizante como lo hubo en el pasado, solo que con nuevas herramientas. Eso es lo que yo veo. Muy bien. Neomar, para ir cerrando todo este tema que estamos abarcando hoy, quiero volver al tema de la consulta popular. Hablabas de lo que ocurrió en 2017, por ejemplo, cuando ya se celebró una consulta a la cual fueron 7 millones, según las cifras que dio la oposición en ese momento, 7 millones de personas participaron ahí. ¿Qué expectativa de participación tendrías? ¿Cuántas personas podrían participar en esa consulta? ¿Se llegaría a esa cifra de 7 millones nuevamente? No, en modo alguno, y no me voy a poner de alguna manera a vaticinar números, ni siquiera hacerme eco de las encuestas como las que ha referido Nitu, pero es que no hay que tener una encuestadora, no hay que tener experiencia en sondeos de opinión para ver lo que ocurre en Venezuela. Y ocurre básicamente por la lógica también, Joel, porque en democracia, ¿qué ocurre? En democracia, por ejemplo, hasta ayer en los Estados Unidos de América, hay un problema con determinado gobernante y la gente va y dice, bueno, no importa, porque yo el día de la elección, dentro de 2, 3, 4 años, yo voy y pongo de patitas en la calle al que no me gusta y meto a otro a gobernar ese país. Si es que el sistema electoral está todavía prevalido de pureza, está prevalido de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos qué va a pasar con el sistema electoral de los Estados Unidos, pero hasta ayer pensábamos que por lo menos en Occidente, Estados Unidos tenía un sistema electoral que todavía era fiable. ¿Qué ocurre en los países del mundo? Jovel, discúlpame. Después que se instalan y llegan por la herramienta del voto, utilizando herramientas democráticas, no salen más nunca. Y la muestra es Venezuela, la muestra es Cuba, la muestra es Nicaragua, o sea, no vuelven a salir. Y si salen, vuelven a entrar. Caso Bolivia. Sí, habría que pensar, Nitu y Jovel, en lo que significó el reacomodo de las izquierdas después de la experiencia revolucionaria de los 60 y los 70. La izquierda a nivel mundial, que como dice Nitu, que ha estudiado el tema de los foros recientemente agrupantes de la izquierda, como el Foro de Sao Paulo y ahora Puebla, los foros progresistas y todo este cuento, ellos han de alguna manera ayornado su modo de llegar al poder. Ellos han pensado que ya la lucha revolucionaria no es sexy, la lucha revolucionaria es cruenta. Estamos en un mundo donde supuestamente se ensalzan valores de paz, de convivencia, de pluralismo, y en ese sentido lo que se piensa es que hay que penetrar a través de la democracia. Después que tú llegas, mediante mecanismos democráticos, perviertes al sistema y haces que más nunca puedas ir democráticos. Son certidumbres. O sea, la gente dice, yo este día puedo desalojar al que no me gusta o puedo refrendarlo y ratificarlo en el cargo. Yo puedo hacer que permanezca más tiempo. ¿Qué ocurre en Venezuela?
que como ya hemos tenido tanta prueba de que las elecciones son no más que una ociosidad, son no más que una perdedera de tiempo, que la gente hace filas en Venezuela para votar cada día que toca una elección por 5, 6, 8, hasta 12 horas dura una gente en Venezuela para que le roben el voto, que es lo que siempre ocurre los domingos al final de la madrugada, cuando generalmente se organizan elecciones en Venezuela, que en los últimos 22 años ha sido prácticamente un año sí y el otro también. La gente ha sacado una cuenta y ha dicho, por economía de esfuerzos, por mis energías vitales que son limitadas, yo no voy a perder mi tiempo en eso. Yo no voy ni siquiera a estresarme con lo que representa una campaña electoral. Yo no voy a poner mi fe en eso. Ya yo me cansé de eso. Y eso es lo que reflejan, siendo no un estadístico, siendo no un líder de opinión, siendo no una persona experimentada, un científico social, esas encuestas. No hay que ponerle porcentajes. La gente no tiene vocación de participar en nada que huele elecciones por eso, porque la gente dice, esto no es una democracia, las elecciones no sirven para nada, los políticos lo que se encargan todo el tiempo es de mentir, de mentir, de mentir, y yo no voy a perder mi tiempo en eso porque eso me desgasta física y emocionalmente. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que esa ciudadanía, a golpes, a trompicones, ha aprendido la lección, pero el liderazgo opositor parece que no. Yo lo escribí en mi columna de esta semana para La Gaceta. Yo pensé que todo este cuento que se armó Guaidó de la consulta popular era no más que una mala broma, o sea, que era una cosa de mal gusto. Cuando yo veo que eso coge cuerpo y que lo que se presenta como alternativa frente a lo que quiere montar Maduro, que es una elección completamente truculenta, que ni siquiera debería llevar el nombre de elección, es la consulta de Guaidó, refriendo lo mismo del año 17 y además volviendo con el mito y la paja de la democracia, de que los métodos demócratas en un campo donde no hay democracia, donde el chavismo no tiene una lógica política democrática, donde lo que impera es un conglomerado criminal, yo digo, aquí hay algo que está disonante, aquí hay algo que no cuadra. Y es que mientras hay una ciudadanía que parece que ya entendió la lección, hay una dirigencia que, repito, no sé por qué, anda por otro camino y es el camino de esa inercia, de ese cuento de vivir de la democracia donde no hay democracia. Eso es lo que quiero decir sobre este tema. Se nos va acabando el tiempo, pero quisiera, Daniel, bueno, Daniel tiene sus teorías. Ahí cuando Neomar dice, yo no sé por qué, yo sé que Daniel tiene algunas hipótesis que puede lanzar, pero para terminar, Daniel, quisiera que nos dijeras por qué, si tenés alguna hipótesis, y además un mensaje para los amigos que nos ven desde España, que yo sé también deben estar muy atentos al avance de estos regímenes. Una conclusión. Yo termino por donde empecé. Hay tres principios por los cuales yo me guío para aproximarme y explicar Venezuela. Número uno, en Venezuela no hay una fuerza política gobernante. En Venezuela hay una organización criminal transnacional que se apoderó del país. Siendo así, no hay espacio para la política. Lo que corresponde contra esa fuerza es agrupar toda la fuerza que se pueda para actuar contra ellos por la fuerza. Y en tercer lugar, sabiendo ya esas dos cosas, ¿cómo se puede considerar como seria a un grupo de personas que se hacen llamar oposición, que bailan el vals que pone y que paga ese régimen y que intentan convencer al mundo de que hay espacio todavía para hacer política? No hay oposición. Yo parto de esas tres cosas y aparte de esas tres cosas, yo vivo bien conmigo mismo y ya entiendo mejor las cosas y ya yo sé que cuando me presentan una cosa, cuando uno no entiende, uno vuelve a estos principios. Oye, pero ¿cómo es posible que estén planteando esa consulta? Vuelve para los principios. Te repiten los tres principios y te das cuenta, claro, es por esto. Cuando los tipos te plantean una parte de esa oposición, se desgajan y se dividen y están unos por un lado y otros por el otro, en ese falso divorcio. Dice, bueno, ¿y por qué ocurrió eso? Vuelves a los tres principios y te lo explica cuando ves a unos llamando a votar y ves a otros diciendo que no participes, no votes, desdiciéndose, por cierto, porque son estafadores seriales, ¿no? O sea, la oposición que hoy llama a la abstención, para llamar a esa abstención, utiliza los mismos argumentos que utilizó hace 5 años para llamar a la participación. Y así van, son estafadores seriales, con los argumentos que utilizan hoy para convencerte de A, con esos mismos argumentos intentan convencerte mañana de todo lo contrario. ¿Por qué? Por los tres principios. Porque hay una fuerza criminal en el poder, no hay espacio para la política, no hay oposición. Después de eso, yo creo que yo no me explico mucho más,
porque ya entra en el entramado y cosita por cosita, Sí. no, había esto interminable. Pueden leer un artículo que se llama 3 renuncias para entender a Venezuela de Daniel Lara en la Gaceta de la Iberosfera. Ahí se explica con muchísimo detalle todos estos principios, ¿no? Nitu, un mensaje para España para concluir esta participación en el foro. A ver. La verdad que el único mensaje que yo tengo para los españoles es que no se dejen engañar, que sigan luchando. Yo tengo que hacer un reconocimiento al partido Vox, que sin duda está dando una batalla importantísima. Tenemos que estar muy atentos a los medios. Fíjate lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cantidades de denuncias de fraude, pero son cientos y miles de personas normales y corrientes que ni siquiera son políticos. Hay expertos, matemáticos, expertos en informática, pero hay gente normal y corriente que está contando cómo se hizo el fraude y cómo le pasó a cada uno de ellos. Y los medios de comunicación, las grandes cadenas, están absolutamente silenciadas. No dicen absolutamente nada de estos temas. Lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, no se habla de que Smartmatic, a través de su prima hermana, Dominion, tuvo que ver mucho con el fraude en los Estados Unidos. De eso no se informa en Venezuela. En Venezuela no hay medios que tengan la valentía de decir eso, de contarle a los venezolanos lo que está sucediendo. Es más, los venezolanos van a ir a una votación el domingo con cuáles máquinas, con qué sistema, con qué software, con los mismos que nos han hecho el fraude durante 25 elecciones, el mismito. Entonces, nadie habla de esto. Ni la oposición, esa que llaman oposición, ni nadie, ni siquiera los medios. Vi con preocupación que la televisora española ya está en manos de Podemos, su junta directiva. Bueno, mire, de ahí a que se tomen el resto de los medios es nada. Así que yo le diría a la ciudadanía española que no deje que le pase lo que le pasó primero a Cuba, luego a Venezuela, Nicaragua, y lo que le está pasando al resto de América Latina. Sí. Despierten, sigan adelante. Hay una cosa que sí me llama la atención muchísimo. Uno veía los mítines de Biden y no había gente. Uno veía los mítines de Trump y había un gentío. Uno ve que a Vox lo sigue un gentío, los saludan, los paran en las calles. No veo que lo mismo le pase al señor primer ministro ni al de la colita. Más bien veo detractores constantemente, ¿no? Pero dicen que ellos tienen la mayoría. Esas son las cosas que uno no entiende. Esas son las cosas que de verdad, la realidad contrasta con la ficción. La ficción es lo que nos venden a través de unos medios comprados por ellos y la realidad es la que está en la calle. Así que los españoles, que no se dejen, sigan adelante. Neomar, un mensaje para terminar. Gracias, Joel. Quiero enviar un mensaje a la gente de la Gaceta de la Iberosfera, igual a Disenso y por supuesto a Vox. Y me parece que la labor que están haciendo es muy importante porque deja a un lado lo pusilánime que puede ser, por ejemplo, lo que en España se ha llamado a la derechita cobarde, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, como decía Nitu, los demócratas, los que creemos en la libertad, los que creemos en la propiedad, los que incluso dentro del ánimo pluralista somos cristianos y los que creemos en Occidente, a final de cuentas, a veces somos muy tímidos para defender principios y valores. Ya decía Nitu que uno echa en falta a veces arrestos de valentía en casos como el presidente, muy respetado, el presidente Duque, el caso del presidente Bolsonaro, en caso incluso del presidente Piñera en Chile, que son aliados, entiende uno, de la causa democrática venezolana y que deberían ser más enfáticos en la defensa de un principio común que es Occidente. A veces uno los ve muy reservados, muy relegados a sus parcelas propias y a sus problemas propios de cada uno de sus países. Fíjate en cambio cómo la izquierda, incluso teniendo infiernos dentro de cada uno de sus países, tiene espacio siempre para lo internacional,
para buscar una agenda común que les una y para siempre estar asediando a las democracias a nivel mundial y ahora, en nuestro caso específico, a Occidente, sus valores y sus principios. En este caso yo veo que Vox, Disenso y ahora como organismo de divulgación de pensamiento libre, la Gaceta de Liberosfera, están haciendo un trabajo que hay que darlo y es la batalla de las ideas, es la batalla de la defensa por lo que se cree y por lo que se piensa. En ese sentido, creo que la defensa de Occidente, por supuesto que de España, porque si cae España, cae detrás de ella como un dominó buena parte de la cultura occidental, es importantísimo ese trabajo. Y quiero enviar mi abrazo, mi saludo y mi respeto a esa gente que está resistiendo en España y que no, repito como lo dice Nitu, no se dejen y no se arrinconen en el sitio de los pusilánimes, no se arrinconen, no se dejen, no permitan que este tema de las agendas progresistas ahora y este tema de que supuestamente las derechas son malas y son las culpables de todo lo que le ocurre al mundo, se imbriquen dentro de su mente, porque sería catastrófico, sería el principio de lo que, por ejemplo, veo que nos ha empezado a pasar en Latinoamérica. Y por eso que liberales y conservadores acá entonces viven en una pugna y no se ponen de acuerdo. Pongámonos de acuerdo y avancemos en la defensa de Occidente. Muchas gracias, Neomar. Muchas gracias, Nitu, Daniel, por haber estado con nosotros este día para hablar de un tema que debe interesarnos a todos, porque el tema de Venezuela es hoy un ejemplo que se usa en todas partes. Se los digo, yo estoy en Costa Rica, mi país vive también una situación convulsa a nivel político, social, y lo que se escucha con bastante frecuencia es que queremos ser otra Venezuela. Lo que pasa es que muchas personas no entienden lo que significa ser Venezuela y cómo se llegó ahí. Eso es lo que debemos empezar a analizar y a interiorizar cada uno de nosotros de cara a los retos que enfrentan las democracias en nuestros países. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.